Exterior, café de chinos. Interior, trastienda, bazar, día. Interior, día, apartamento, Marta. Interior, baño, Filiberto, día. Exterior, edificio, Chihuahua, piso 10. Mamá, si he cruzado el Atlántico, no es para alejarme de ti, es para acercarme a ti. ¿Qué tal? Hoy estamos listos para platicar con los directores Gabriela Pena y Picho, que son los directores de la película Aquí se escucha el silencio, una película chilena que forma parte del Festival de Cine de Guadalajara en la sección Iberoamericano Documental. Antes que nada, felicidades por este proyecto, una película muy llegadora, muy emocional. Quisiera comenzar que me platicaran un poco de cómo se da esa conversación, ¿no? Detrás de, previa para hacer esta película. ¿Cuál es esa plática que detona sabes qué? Necesito ir a reencontrarme con el pasado y ver qué está pasando para entenderme cómo soy ahora. Bueno, primero de todo, un gusto, muchísimas gracias, un honor que hayas podido ver la película y conversar contigo. Gracias, Ulises. Y mira, sabes que esta pregunta no nos la habían hecho y es una muy buena pregunta. Yo recuerdo que cuando se originó la idea del proyecto, fui un día a estar con mis abuelos. Como siempre, yo en las tardes me acurrucaba entre ellos en la cama, veíamos juntos alguna película, veíamos muchas películas juntos. Mira, eso no, un detalle que no me acordaba. Y, y ahí fue que un día les comenté que quería hacer una película sobre la historia de ellos y se emocionaron muchísimo. Mi abuelo le brillaban los ojos. Fue muy linda la conexión que tuvimos desde el inicio porque como sentir su súper consentimiento, ¿no? En adentrarse en eso fue algo muy, muy bonito. Y un detalle más adelante, cuando ganamos el primer fondo de desarrollo de la película en un laboratorio en Inglaterra, mi abuelo estaba tan contento. Salió una pequeña nota en el diario local de Valparaíso y mi abuelo compró como 5 o 6 diarios. No podía más de orgullo, ¿no? Y también eso que nosotros en los créditos de la película ponemos que la película es creada junto a mi abuelo, mi abuela y mi madre, porque en el fondo ha sido un trabajo colectivo de la familia. Me gustaría que me platicaran también cómo fue el camino, ¿no? Del proceso, porque un documental siempre es impredecible, no sabes lo que va a pasar, cómo fue, eh, pues ahora sí, cómo fue modificándose conforme iban pasando las cosas. Digo, no quiero tocar el tema sensible del final de la película, pero cómo se van enfrentando, ¿no? A esta parte cómo van viviendo, cómo vas descubriendo esta parte de la verdad que tú querías saber del pasado. ¿Voy yo? Sí, sí. Bueno, esta película demoró muchos años en hacerse, como la gran mayoría de películas personales, ¿no? Que tratan temas de la familia. Obviamente al inicio, ¿no? Después de esa conversación con mi abuelo, nosotros imaginábamos una película de un modo y bueno, pues fue pasando lo que fue pasando y obviamente todo eso fue cambiando lo que nosotros mismos íbamos imaginando, ¿no? Escenarios que nunca sucedieron y sin embargo la vida iba entregando otros que curiosamente espejeaban de una forma muy fuerte los traumas que había tenido la familia en los 70, ¿no? Y fue así como nos dimos cuenta que había una especie como de retorno del trauma, de retorno de la memoria y una circularidad un poco de los hechos que, bueno, que obviamente no hubiéramos deseado que existiera porque, bueno, eso significaba, ¿no? Que podríamos haber tenido a mi abuelo más tiempo con nosotros,
pero que al final emanaban verdad. Entonces yo creo que nos tuvimos que ir adaptando, tuvimos que hacer pausas por duelo y también por situaciones, ¿no? que hubo en Chile, como el estallido social o la pandemia posteriormente, ¿no? Y el aislamiento que eso supuso, eso también definió mucho la película. Esta no es una película que hable de la pandemia, pero es una película muy pandémica. Te fijas, es muy solitario todo. Así que nos fuimos adaptando, yo diría, ¿no? El verdadero confiar en el proceso, yo Mm. creo. Sí, sí. Para los dos me gustaría que me platicaran. Digo, eso es algo que regularmente, fíjate, lo veo en el Festival de Cine de Guadalajara, porque allá hay una delegación chilena cada año con año que presenta sus películas, y es una conversación casi constante de cómo su obra fílmica siempre retorna a analizar lo que sucede con la dictadura, lo que sucede con las víctimas, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, cómo podrían definir ustedes qué a ustedes les impacta, ¿no? A nivel artístico, cómo les permite ir sanando, analizando, entendiéndolo y de alguna manera asimilar todo lo que se ha vivido a través del cine, de las artes y todo eso, porque me parece que es una constante de los artistas chilenos, ¿no? Siempre impregnados también por esta tragedia. Yo creo que, bueno, acabas de decir como súper, como ahí, como anillo al dedo el término como de asimilar. Yo creo que igual a través de las herramientas que tenemos, en este caso el cine, poder como tratar de, desde una posición, en nuestro caso es mi primer largometraje, el segundo de Gabriela, como con las herramientas que tenemos, tratar de pararnos en este, como desde el presente y mirar para atrás, pero para poder avanzar, ¿sabes? Como decir, es como una astillita ahí que hay que sacar o intentar. Y el gesto es pequeño, es poético, es artístico, pero algo yo creo que nos ayudó a limar, por ejemplo, a nosotros en este camino que partimos de 6 años haciendo la peli, que éramos muy jóvenes, con mucha energía y que nos fuimos volviendo como más adultos producto de sucesos, como mencionaba Gabriela, el estallido social que hubo en Chile, pasamos pandemia, lutos familiares grandes, que son quizás de los primeros como más estructurales que por ejemplo, has vivido tú del lado de tu familia, ¿no? Como, y eso que te van conformando, a vecindad, ¿no? ¿Sí? Una cuarta generación, en nuestro caso que somos papás del Pedrito, ambos. Entonces, sí, como un poco, yo creo que eso, como poder pararnos desde ese presente para mirar hacia atrás y no tampoco cargarlo como sintiéndose mártir, sino pensando como qué puedo hacer y cómo puedo hacer un poquito de justicia a los que, no solo por mí, sino que por todos mis compañeros, los que lo vivieron, como en este caso los abuelitos de Gabriela, acompañarlo en su quizás último años de vida, en su último presente, eso un Y yo poco. quiero añadir que precisamente, ¿no? Siendo este año Chile el país invitado en Guadalajara, también coincide, ¿no? con un hecho histórico contemporáneo que es la llegada al gobierno de la extrema derecha, ¿no? De un presidente que viene, que es un heredero directo de la dictadura, por su contexto familiar. Entonces, yo estoy muy orgullosa de venir de una cinematografía que reflexiona de manera incansable sobre la memoria histórica. Creo que nunca hay suficientes historias al respecto. Nosotros éramos conscientes también, ¿no? De que hay, por suerte, por fortuna, hay muchos artistas porfiando Mm, en querer hablar de ese dolor colectivo y nosotros quisimos aportar desde una mirada desde el exiliado, ¿no? Desde el que se fue, desde que el que retorna, pero sobre todo desde la tercera generación que no lo vivió. Creo que en el fondo ahora pueden empezar a emerger estos nuevos relatos, ¿no? De personas que como en mi caso o como en el caso de Picho, no habíamos nacido cuando siquiera terminó la dictadura. Pero aún así siguen habiendo, ¿no? Importantes heridas abiertas y que se reabren sobre todo en este momento histórico contemporáneo. Hay una parte de la película que me parece muy, muy impresionante porque
cuando tu abuela cuenta, ¿no? Que la misma gente no quería creer lo que estaba pasando, ¿no? Y se me hace un espejo muy similar a lo que pasa ahora, ¿no? Como que mucha gente socialmente como que no identifica que los cambios que están pasando, por ejemplo, los cambios a la ultraderecha o las violencias sociales que están ocurriendo, mucha gente como que tampoco lo termina de querer creer, ¿no? ¿Qué piensan ustedes al respecto de cómo termina espejeando también eso sucedido hace muchos años con cosas que suceden ahora, que la misma gente tampoco quiere creer o involucrarse o lo que sea, pues porque son cosas demasiado dolorosas, ¿no? Como para aceptarlo y enfrentarlo. ¿Tú, Eh, tú quieres decir algo? yo creo que hay un reto significativo, hay como siento que una anestesia, como en cuanto a la involucración como política en relación a los 70, ¿no? Donde había una militancia o una participación súper activa de la población. Creo que eso no es que hable mal de las nuevas generaciones, pero habla como de cómo ha ido consolidándose, ¿no? Un sistema, ¿no? que adormece de manera sistemática en estos temas y bueno, y por eso es que vuelve a surgir, ¿no? Como esta vez como un fascismo votado. Eh, Hay, ¿no? maniobras también que se está usando por todo el mundo para conseguir esos votos, ¿no? Como se están usando estrategias en las redes sociales, las fake news y bueno, hay un montón de etcéteras. Sí. Pero yo creo que es, claro, es como una vuelta contemporánea, pero al final es lo mismo, ¿no? Es desigualdad, es violencia del sistema, ¿no? Es falta de oportunidades y para muchos disfrazado, ¿no? de progreso. Yo creo que eso es lo que quería, lo que mucha gente cree que la dictadura de Pinochet hizo, ¿no? Hizo muchas autopistas, mucho progreso económico, etcétera. Ya, pero ¿cuántos muertos hubo, no? ¿Qué país dejó después en los 90 donde un porcentaje de la población tan pequeño acumula y concentra tanta riqueza? Entonces, seguimos creyendo que Ya. hay un mundo diferente que podemos tener. Ya. Ahora, perdón, por ejemplo, pienso que hace 1 o 2 semanas no subió como la benzina, el precio de la benzina en Chile, pero mucho, un montón. Y yo veía los comentarios, quizás sigue siendo lo mismo que decía la abuela de Gabriela, quizás no es las mismas magnitudes como de muertos derechamente desaparecidos, pero la gente, como un neo, lo mismo, la gente comenta en Instagram, en redes sociales, como, bueno, pero yo no tengo auto, ¿a mí qué me importa? Y es como, es mucho más estructural que eso que suba la benzina, como que dice muchísimo. Y no sé, se han subido el sueldo, todas la dieta parlamentaria se la han subido, entonces claro, ¿no? A los que tienen y pueden manejar y decidir cuánto ganar no les afecta porque el resto no les cambia lo que ganan, pero ellos sí y quedan donde mismo. O también veía que alguien los acusaba que, claro, los pasan a buscar día a día para llevarlos a su puesto de trabajo. Entonces, esa benzina la paga, no sé, el gobierno y no ellos directamente, entonces no les afecta. Y es como, claro, pero hay gente que dice, bueno, yo no tengo auto, no me importa, es como que no querer ver como lo estructural que es o el daño que se está haciendo.